La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de Bogotá, convirtiendo el asfalto en un espejo resbaladizo que reflejaba las luces amarillentas de los faroles. Era una de esas noches en las que el cielo parecía derrumbarse y el aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa de preocupación. Yo, Ana María, corría con el corazón en la garganta, mis zapatos deportivos chapoteando en los charcos que se formaban en las aceras irregulares del barrio de Chapinero. Hacía solo una hora que mi mundo se había volcado. Un accidente, me habían dicho por teléfono. Mi esposo, Javier, estaba en el Hospital de la Misericordia en cirugía de emergencia. «¿Qué pasó? Díganme algo», había gritado al teléfono, pero la voz del recepcionista solo repetía lo mismo. «Venga rápido, señora». Javier y yo llevábamos 15 años casados, una vida tejida con hilos de rutina y amor callado. Él era ingeniero en una constructora grande, siempre con el olor a cemento y metal en la ropa, y yo, maestra de primaria en un colegio público del sur de la ciudad. Nuestras mañanas empezaban con café negro en la cocina de nuestro apartamento modesto en el barrio de Teusaquillo, donde las paredes blancas guardaban fotos de nuestras vacaciones en Cartagena, sonrisas congeladas en el tiempo. Pero últimamente, algo había cambiado. Javier llegaba tarde, con excusas que sonaban a ecos lejanos, reuniones, proyectos urgentes. Sus ojos, antes tan claros, se nublaban cuando le preguntaba por su día. «Todo bien, mi amor», decía, besándome la frente como si yo fuera una niña que no necesitaba saber más. Yo lo dejaba pasar, porque el miedo a romper lo que teníamos era más grande que la duda. Esa tarde, todo había empezado como un día cualquiera. Yo estaba corrigiendo exámenes en la sala de la escuela, rodeada del bullicio de los niños que jugaban en el patio bajo el sol tibio de la tarde. Mi celular vibró en el bolsillo de mi falda. Era un número desconocido. «Señora Ana, soy del hospital. Su esposo ha tenido un accidente de tránsito. Está grave». El mundo se desdibujó en ese instante. Dejé caer los lápices, el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. «¿Grave? ¿Qué le pasó? Estoy yendo». Corrí al paradero del bus, pero el tráfico era un caos, así que tomé un taxi amarillito que zigzagueaba entre los carros atascados en la carrera séptima. «Apúrese, por favor», le supliqué al conductor, un hombre mayor con bigote canoso que me miró por el retrovisor con empatía. «Tranquila, doña. Bogotá es un monstruo, pero llegamos». Mientras el taxi avanzaba, mi mente era un torbellino de recuerdos. Recordé la primera vez que nos vimos, en una fiesta de la universidad, él con su camisa azul impecable y yo nerviosa por mi acento costeño que tanto me avergonzaba. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de las Nieves, con amigos y familia apiñados bajo un techo de tejas rojas. Tuvimos a nuestra hija, Camila, hace 10 años, y ella era el sol que iluminaba nuestras grietas. Pero en los últimos meses, Javier se había distanciado. Encontré un recibo de hotel en su bolsillo, uno en el centro, cerca de la zona rosa. «¿Es para un cliente?», le pregunté una noche, fingiendo casualidad. Él se tensó, murmuró algo sobre un viaje de trabajo y cambió de tema. No quise presionar, el trabajo me absorbía y Camila necesitaba estabilidad. Pero ahora, con él en una mesa de operaciones, esas dudas se clavaban como cuchillos. El hospital se erguía como una fortaleza gris al final de la avenida, sus ventanas iluminadas contra la noche tormentosa. Bajé del taxi con las piernas temblorosas, pagando con billetes arrugados que saqué del bolso. El vestíbulo era un hervidero de gente. Madres con niños llorosos, ancianos en sillas de ruedas, el olor a desinfectante mezclado con el de la lluvia que entraba por las puertas abiertas. Me acerqué al mostrador de admisiones, donde una enfermera de uniforme azul me miró con cansancio. «Vengo por Javier López. Está en cirugía». Ella tecleó en la computadora frunciendo el ceño. «Sí, señora. Accidente de moto. Lo trajeron hace 40 minutos. Pasé por el pasillo de la izquierda, sala de espera de emergencias. Corrí por el corredor interminable, las luces fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza como estrellas defectuosas.
El sonido de mis pasos resonaba contra las baldosas blancas y el eco de gemidos lejanos me aceleraba el pulso. Al final del pasillo, una puerta de doble hoja con el letrero quirófanos me detuvo. Empujé con fuerza, pero una enfermera joven, de cabello recogido en una coleta desordenada, me interceptó. «Señora, no puede pasar. Espere afuera». Su voz era urgente, pero sus ojos, había algo en ellos, un destello de pánico que no encajaba. «Es mi esposo. Por favor, déjeme verlo», insistí, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. Ella me miró de arriba a abajo, dudando. El pasillo estaba desierto, salvo por el zumbido de las máquinas y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas altas. «Escuche», susurró, acercándose tanto que pude oler su perfume floral mezclado con sudor. «No es lo que parece. Javier no está en cirugía por un accidente. Hay algo raro aquí. Venga, sígame, pero discretamente». Mi estómago se revolvió. «¿Qué quiere decir? ¿Está bien?» Ella no respondió, solo me hizo un gesto para que la siguiera por un pasillo lateral, más estrecho y mal iluminado, donde las sombras se alargaban como dedos acusadores. Avanzamos en silencio, mis zapatos chirriando contra el piso. Mi mente gritaba preguntas. ¿Un engaño? ¿Por qué mentiría el hospital? Recordé las llamadas extrañas que Javier recibía por las noches, voces bajas que cortaba al verme entrar. ¿Deudas? ¿Algo peor? La enfermera, que se presentó como Laura en un murmullo, se detuvo ante una puerta lateral marcada «Personal autorizado». «Mire, señora, Javier trabaja en proyectos grandes, ¿verdad? Construcciones en el centro. He oído rumores en el hospital. Gente peligrosa involucrada. No sé detalles, pero cuando lo trajeron no era un accidente simple. Hay policías afuera, pero no los de siempre. Escóndase si oye pasos». El corazón me martilleaba. Empujó la puerta y entramos en una sala pequeña, llena de equipo médico cubierto con lonas. El aire era frío, cargado de un olor metálico. «Quédese aquí un momento. Voy a ver qué pasa». Salió, dejándome sola con mis pensamientos. Me apoyé contra la pared, el frío del concreto calándose en mi espalda. Minutos después, oí voces alteradas en el pasillo principal. Laura regresó, jadeante. «Venga, rápido. Está en la sala 3, pero no vaya sola». Corrí detrás de ella, el pánico nublando mi visión. El pasillo de quirófanos era un laberinto de puertas numeradas, luces rojas parpadeando como advertencias. Llegamos a la sala de operaciones, y Laura me detuvo con una mano en el hombro. «Escóndase, es una trampa», susurró con urgencia, empujándome hacia un nicho oscuro junto a un carrito de instrumental. Me agaché, el corazón latiéndome en los oídos, mientras voces masculinas resonaban cerca. «¿Dónde está la mujer? La esposa debe firmar los papeles». Entonces, la puerta de la sala se abrió y lo vi. Javier pálido sobre una camilla, con tubos y monitores conectados a su cuerpo. Sus ojos se abrieron por un instante, encontrando los míos en la penumbra. En ese momento, me quedé helada. No era solo el shock del verlo herido, era la expresión en su rostro. No dolor, sino miedo puro, y un gesto casi imperceptible con la mano, como si me suplicara que huyera. El gesto de Javier se clavó en mi alma como un puñal helado. Sus ojos, inyectados en sangre bajo las luces crudas del quirófano, me suplicaban silencio, huida, algo que no podía procesar en ese instante de pánico paralizante. Me quedé agachada en el nicho oscuro, el carrito de instrumental presionando contra mi costado como una jaula improvisada. El aire en el hospital era espeso, cargado de ese olor a yodo y metal que se mezclaba con el eco distante de la lluvia que azotaba las ventanas empañadas. Bogotá, con su tormenta inclemente, parecía conspirar para aislarme en ese laberinto de pasillos estériles. Las voces masculinas se acercaron, graves y autoritarias, rompiendo el zumbido monótono de los monitores. «Búsquenla. La esposa tiene que estar por aquí. Sin su firma, no avanzamos con el procedimiento». Uno de ellos, con acento bogotano puro, marcado por el tono seco de quien ha crecido en los barrios altos,
Golpeó una puerta cercana. Sentí el pulso en las sienes, como si mi corazón quisiera escapar del pecho. Laura, la enfermera, se había escabullido hacia las sombras, pero ahora reapareció de golpe, tirando de mi brazo con fuerza. «Vamos, Ana, por la salida de servicio ahora». Su voz era un susurro ronco, teñido de urgencia y ese acento costeño que delataba sus raíces en Barranquilla, un contraste cálido en medio del frío institucional. Me incorporé a trompicones, las rodillas débiles como gelatina, y la seguí por un corredor lateral que olía a humedad y a basura acumulada. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que bailaban como fantasmas en las paredes descascaradas. «¿Qué está pasando, Laura? ¿Por qué es una trampa? Dígame algo», le imploré en voz baja mientras corríamos. Ella jadeaba, su coleta deshecha dejando mechones pegados a la frente sudorosa. «No es momento para explicaciones largas, pero escuche. Javier no llegó en una ambulancia normal. Lo trajeron en un carro particular, con tipos que no eran paramédicos. Dijeron que era un accidente de moto en la autopista norte, pero las heridas no cuadran, moretones en los brazos, como si lo hubieran sujetado a la fuerza. Y esos hombres afuera no son policías de verdad. Llevan chalecos que parecen oficiales, pero he visto suficientes turnos para saber que apestan a problemas». Mi mente giraba como las ruedas de un Transmilenio en hora pico. Recordé las noches en que Javier se levantaba de la cama, murmurando en sueños sobre deudas pendientes y el jefe que no suelta. Su trabajo en la constructora, siempre tan orgulloso de los edificios que erigía en el eje ambiental, ¿podría esconder algo turbio? Bogotá era una ciudad de contrastes brutales. De un lado, los rascacielos relucientes de la zona T del otro, los barrios marginales donde el crimen se tejía en las sombras de las invasiones. ¿Habría Javier pisado ese terreno resbaladizo? Pero él es un buen hombre, Laura, padre de familia, no puede estar metido en eso. Balbuceé sintiendo un nudo en la garganta que me impedía respirar. Llegamos a una puerta trasera que daba a un patio de carga, donde el olor a lluvia y gasolina impregnaba el aire. La tormenta había amainado un poco, pero el suelo estaba inundado, charcos reflejando las luces de neón del hospital como espejos rotos. Laura sacó un juego de llaves de su bolsillo y abrió una reja oxidada. «Salga por aquí, doña. Hay un teléfono público al final de la calle. Llame a su familia, a alguien de confianza. No vuelva a entrar hasta que yo le diga. Voy a tratar de sacarle más info a las otras enfermeras». Me miró con ojos cansados pero firmes, como las mujeres colombianas que cargan el peso del mundo en los hombros. «Y cuídese. Esto huele a extorsión, o peor. En Bogotá la construcción atrae a los paracos disfrazados de inversionistas». Asentí, pero el miedo me paralizaba. «¿Y Javier? Lo van a matar». Ella negó con la cabeza, aunque su expresión dudaba. «Está estable por ahora, sedado. Pero si esos tipos firman los papeles falsos, lo sacan de aquí como si nada. Vaya, corra». Me empujó al exterior y la reja se cerró con un clic metálico que resonó en mi pecho. Corrí por la acera resbaladiza, el agua salpicando mis pantalones empapados. La avenida Colombia estaba casi desierta a esa hora, salvo por un par de taxistas fumando bajo un toldo, sus carros amarillos como faros en la niebla. Me acerqué al teléfono público, un aparato viejo cubierto de grafitis que proclamaban amores imposibles y números de lotería. Mis manos temblaban al marcar el número de mi hermana Marta, que vivía en el barrio de Modelia. «Ana, ¿qué pasa? Suenas alterada», contestó ella al segundo tono, su voz somnolienta pero alerta. Le conté todo en tropel: el accidente, el hospital, la trampa, el gesto de Javier. Se hizo un silencio al otro lado, roto solo por el ruido de la lluvia que volvía a arreciar. «Dios mío, hermana, quédate donde estás. Voy para allá con el carro. Pero no llames a la policía todavía. En Bogotá a veces son peores que los delincuentes. Recuerda lo de ese primo nuestro, metido en líos de construcción. ¿Javier tenía enemigos en el trabajo?». Su pregunta me golpeó como un rayo. Recordé las discusiones veladas, las veces que Javier colgaba el teléfono con el rostro pálido. «¿Crees que...?» No terminé la frase.
El miedo a la verdad era demasiado grande. Mientras esperaba a Marta, me refugié bajo el alero de una panadería cerrada. El aroma a arepas y chocolate caliente filtrándose por las rendijas como un consuelo efímero. Las emociones me arremolinaban. Ira por las mentiras de Javier, terror por su vida y un hilo de culpa por no haber insistido antes. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Nuestra vida en Teusaquillo, con sus mercados bulliciosos y las tardes de domingo en el Parque Simón Bolívar, parecía ahora un sueño frágil, pero en medio del caos. El apoyo de Laura y la promesa de Marta me daban un ancla. No estaba sola. En esta ciudad de millones, las redes de familia y amistad eran lo que nos salvaba de caer en el abismo. Marta llegó en 15 minutos, su viejo Chevrolet rojo chirriando al frenar. Subí de un salto, empapada y temblando. «Vamos a casa de Camila primero, no la dejes sola con esto», dijo, acelerando por la avenida. Pero en el retrovisor vi un carro negro siguiéndonos a lo lejos, sus faros como ojos depredadores en la noche bogotana. El pánico regresó, pero esta vez con una determinación nueva. Tenía que descubrir la verdad, por Javier, por nuestra hija, por el futuro que aún podía salvarse. La lluvia lavaba las calles, pero no mis dudas, que se acumulaban como nubes sobre los cerros orientales. El carro de Marta devoraba la avenida Venezuela, sus llantas patinando ligeramente sobre el asfalto mojado que brillaba bajo las farolas naranjas. Bogotá no dormía del todo. A lo lejos, el sonido de un Transmilenio rugía en la oscuridad, y el tráfico residual de la noche serpenteaba como venas en la piel de la ciudad. Yo me aferraba al asiento del copiloto, el cuero gastado pegándose a mi ropa empapada, mientras mis ojos no se despegaban del retrovisor. Ese carro negro, un sedán anodino con vidrios polarizados, mantenía la distancia, pero su presencia era un peso opresivo, como el smog que se acumulaba en los valles. «Marta, acelera, ese carro nos sigue desde el hospital», dije con la voz quebrada, el pánico trepando por mi garganta como bilis. Ella, con el cabello corto y grisáceo revuelto por el viento que entraba por la ventanilla entreabierta, pisó el acelerador sin dudar. «Tranquila, Ana. Conozco estas calles como la palma de mi mano. Vamos a despistarlos por el barrio de las Nieves». Su tono era firme, el de una mujer que había criado sola a 2 hijos después de que su esposo se fuera con otra, dejando solo deudas y recuerdos amargos. En Bogotá, las hermanas como nosotras éramos el escudo improvisado contra las tormentas de la vida. Giramos bruscamente a la izquierda, adentrándonos en un laberinto de callejones angostos en el centro histórico. Las fachadas coloniales, con sus balcones de hierro forjado y grafitis frescos que proclamaban «no más paros», pasaban en un borrón. El olor a fritanga de las areperas callejeras se colaba por las rendijas, mezclado con el aroma terroso de la tierra húmeda que subía de los cerros. Marta redujo la velocidad al doblar en una esquina, fingiendo buscar un estacionamiento, y yo contuve la respiración. El carro negro apareció al final de la cuadra, vacilante, como si dudara en seguirnos al corazón de ese barrio donde la policía rara vez patrullaba de noche. «¡Ahora!», gritó ella, y pisamos a fondo, saliendo disparadas hacia la calle 19, donde el flujo de peatones dispersos y vendedores ambulantes nos camuflaba. Por fin, después de zigzaguear por la carrera 7, el carro negro se perdió en el tráfico. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra en el pecho, y las lágrimas que había reprimido brotaron, surcando mi rostro como riachuelos en la tormenta. «¿Qué demonios está pasando con Javier, Marta? ¿Por qué nos siguen? ¿Crees que es por su trabajo?» Ella estacionó en una zona segura cerca de nuestro apartamento en Teusaquillo, apagando el motor con un suspiro profundo. El barrio estaba en calma relativa. Las luces de los apartamentos parpadeaban como estrellas bajas, y el Parque de los Andes, con su fuente central, murmuraba bajo la llovizna persistente. «Mira, hermana, Javier siempre ha sido recto, pero la construcción en esta ciudad es un nido de víboras. Recuerda el escándalo de ese edificio en Chapinero que se cayó por materiales chuecos. Si él se metió con proveedores dudosos o con esos inversionistas que lavan plata de narcotráfico, podría ser eso.
pero no saquemos conclusiones. Primero, vamos por Camila. Camila, mi niña de 10 años, con sus trenzas perfectas y su risa que iluminaba las tardes nubladas de Bogotá. La había dejado con una vecina esa tarde, antes de salir corriendo al hospital. El trayecto a casa fue un silencio cargado, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Cuando entramos al apartamento, el aroma a guiso de sobras que la vecina, doña Rosa, había preparado nos recibió como un abrazo. Camila corrió hacia mí, sus ojos grandes y curiosos llenos de preocupación. «Mamá, ¿qué pasó? Papá está bien». La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío, y el peso de la maternidad me ancló al suelo. «Está en el hospital, mi amor. Tuvo un accidente, pero va a estar bien, solo. Quédate con tita Marta un rato, ¿sí? Mamá tiene que hacer unas llamadas». Doña Rosa, una viuda robusta con delantal floreado y acento paisa que arrastraba las erres como miel, nos miró con esa sabiduría callada de quien ha visto de todo en el barrio. «Doña Ana, si necesita algo, avíseme. Aquí en Teusaquillo nos cuidamos como familia». Su apoyo, simple y cotidiano, me dio fuerzas para no derrumbarme. Mientras Camila jugaba en su habitación con un rompecabezas de los Andes, saqué el teléfono de Javier del bolso, donde lo había guardado instintivamente al salir de casa esa tarde. Lo encendí con manos temblorosas y las notificaciones explotaron. Mensajes de números desconocidos. «Paga lo que debes o el próximo accidente es el último». Mi estómago se revolvió. Eran deudas, sí, pero no las deudas comunes de un hogar. Montos exorbitantes, relacionados con préstamos para el proyecto en la zona franca. Llamé a Laura, la enfermera, cuyo número me había garabateado en un papel antes de huir. Respondió al tercer tono, su voz un susurro apurado desde algún rincón del hospital. «Ana, ¿está bien?» Intenté acercarme a Javier, pero hay guardias en la puerta. Uno de ellos es el mismo que lo trajo. Lo reconocí por un tatuaje en la mano, un águila. Eso grita paras o sicarios disfrazados. Dijo que la esposa debe firmar para transferirlo a una clínica privada, pero es mentira. Están esperando para llevárselo. El pánico me invadió de nuevo, pero esta vez se mezcló con una rabia ardiente. «¿Qué hago, Laura? No puedo dejarlo allí». Ella dudó. El fondo lleno de pitidos de monitores. «Vaya a la Policía Nacional, pero no a la estación local. Diríjase a la URI en la calle 40. Lleve pruebas. Y no vaya sola. En Bogotá las denuncias solas pueden complicarse». Colgué y miré a Marta, que asentía con gravedad mientras preparaba un café en la cocina diminuta con sus azulejos blancos salpicados de manchas de años. «Vamos juntas. Por Camila, por ti. Javier es familia, y en esta ciudad, si no peleamos, nos comen vivos». El apoyo de mi hermana era como el andamio de una obra en construcción, inestable, pero esencial para no colapsar. Decidimos esperar al amanecer. La noche bogotana era traicionera, con sus sombras alargadas por los cerros y el eco de sirenas lejanas. Me senté junto a Camila, leyéndole un cuento de Gabo adaptado para niños, sobre realidades mágicas pero ancladas en lo humano. Sus ojos se cerraban lentamente, y en ese momento de paz frágil, juré que la protegería de las grietas que amenazaban nuestra vida. Pero el teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número bloqueado. «Sabemos dónde estás. Firma o tu hija paga». El terror me heló la sangre, y el apartamento con sus paredes que guardaban risas pasadas se sintió como una trampa. Miré por la ventana, hacia las luces titilantes de Teusaquillo, y supe que el amanecer traería una batalla. Javier no era solo mi esposo, era el centro de nuestro mundo, y por él enfrentaría lo que viniera. La lluvia había cesado, dejando un cielo plomizo que prometía más tormentas, pero en mi interior una chispa de coraje se encendía, alimentada por el lazo inquebrantable de la familia colombiana. Mañana iríamos a la URI, y que Dios nos guardara de los lobos que acechaban en las calles de Bogotá. El sol naciente teñía los cerros orientales de un naranja pálido, filtrándose a través de las nubes que aún colgaban bajas sobre Bogotá como un velo de incertidumbre. El apartamento en Teusaquillo estaba en silencio,
salvo por el tic-tac del reloj de pared que mi abuela materna nos había regalado, un recordatorio de tiempos más simples en el Valle del Cauca. Camila dormía acurrucada en el sofá, su respiración suave un bálsamo contra la noche de pesadillas. Yo, Ana María, no había pegado ojo. Mis ojos ardían por las lágrimas contenidas y el peso de ese mensaje amenazante que ardía en la pantalla del teléfono como una brasa. Sabemos dónde estás. Firma o tu hija paga. Javier. Mi Javier. ¿En qué infierno te habías metido? Marta me preparó un tinto fuerte en la cocina, el aroma amargo llenando el aire mientras el vapor subía en espirales. Bebe, hermana. Necesitas fuerzas. La URI no es un paseo. Allá van los casos serios, pero también los corruptos. Su voz era un ancla ronca por el cansancio, con ese acento bogotano que arrastraba las sílabas como el tráfico en la séptima. Asentí, sintiendo el nudo en el estómago aflojarse un poco. Doña Rosa, la vecina, había prometido cuidar a Camila. La vi llegar con una bandeja de pan de bono recién hecho, su sonrisa cálida cortando la tensión como un rayo de sol en la niebla. Vayan tranquilas, doñitas, yo me encargo de la niña. En este barrio nos protegemos como en una procesión de Semana Santa. Salimos al amanecer, el Chevrolet de Marta ronroneando bajito para no despertar a los vecinos. Las calles de Teusaquillo bullían ya con el primer ajetreo, vendedores de obleas empujando carretas chirriantes, mujeres con mandiles apresuradas hacia el mercado y el eco distante de un bus articulado que serpenteaba por la avenida. El carro negro no reapareció, pero mi paranoia me hacía mirar por encima del hombro cada cuadra. Llegamos a la calle 40 en menos de media hora, el tráfico matutino aún manso, antes de que la ciudad se congestionara. La unidad de reacción inmediata se erguía como un bastión moderno, con sus paredes de concreto gris y banderas colombianas flameando en la brisa fresca. Bajamos del carro, mis piernas temblando como las de un potrillo recién nacido. Dentro, el aire acondicionado zumbaba contra el calor incipiente, y el bullicio de voces y teclados nos envolvió. Nos dirigimos al mostrador, donde un agente uniformado de bigote recortado y ojos cansados por turnos eternos nos atendió. «Buenas, señoras. ¿En qué las ayudo?» Le expliqué todo en tropel, el accidente falso, las amenazas, los mensajes en el teléfono de Javier. Mostré las capturas de pantalla, el recibo del hotel que ahora parecía una pista y el papel con el número de Laura. Marta intervino, su tono firme. «Oficial, esto no es un chiste. Mi cuñado está en el Hospital de la Misericordia, rodeado de tipos que no son lo que dicen. Si no actúan, va a pasar algo peor». El agente frunció el ceño, tecleando en su computadora. «Un momento, voy a verificar con emergencias». Los minutos se estiraron como goma, el reloj de pared marcando un ritmo agonizante. Mi mente revivía el gesto de Javier en la camilla, su súplica muda que me había helado hasta los huesos. ¿Deudas de juego? ¿Sobornos en la constructora? Recordé las noches en que llegaba con el traje arrugado, oliendo a cigarrillo y a algo más, quizás a miedo. El agente regresó con un superior, una mujer de mediana edad con insignia de capitán, cabello corto y negro como la noche bogotana. «Señora López, su esposo fue reportado como accidente, pero hay inconsistencias. Los paramédicos que lo trajeron no figuran en nuestros registros. Vamos a enviar una patrulla al hospital. Ustedes quédense aquí. Es procedimiento». El alivio fue efímero. Mientras esperábamos en una sala lateral, con sillas plásticas duras y el olor a café rancio de una máquina expendedora, mi teléfono vibró. Era Laura. «Ana, salgan de ahí. Uno de los tipos preguntó por usted en el hospital. Dicen que la esposa firmó y se lo llevan ya». El pánico me invadió como una ola y grité a la gente: «Están moviendo a Javier. Por favor, apúrense». El capitán tomó el control ordenando por radio: «Unidad 12, código rojo en Misericordia. Sospecha de secuestro disfrazado». Marta me apretó la mano, sus nudillos blancos. «Respira, Ana. Esto es Bogotá. La policía buena existe. Solo hay que encontrarla». La espera fue un tormento. Imaginé a Javier, sedado y vulnerable,
siendo arrastrado por esos hombres con chalecos falsos hacia un destino incierto en los suburbios de la ciudad, donde los cerros ocultaban secretos oscuros. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé con rabia. No más victimismo. Por Camila, por nosotras, tenía que ser fuerte. Horas después, el capitán regresó, su expresión grave, pero aliviada. Lo interceptamos en la salida trasera del hospital. Eran 3. 2 sicarios y un abogado de una constructora fantasma. Javier está a salvo, bajo custodia real ahora. Confesó todo. Prestó dinero a un socio corrupto para un proyecto en la zona franca, involucrado en lavado de activos. Los prestamistas eran de un clan local. Lo golpearon para cobrar y fingieron el accidente para obligarlo a desaparecer y evadir deudas. El mundo se inclinó. Javier, mi ingeniero de ojos claros, atrapado en la telaraña de la corrupción que devoraba Bogotá como un cáncer. Lo llevaron a una sala segura, y cuando entré, lo encontré pálido pero consciente, con moretones en la mandíbula y tubos en el brazo. «Ana, mi amor, lo siento tanto», murmuró, su voz ronca por el sedante. Lo abracé sintiendo su calor contra mi pecho, el olor familiar a jabón y a él. «Idiota. Podrías habérmelo dicho. Somos un equipo». Lágrimas compartidas, y en ese abrazo, el peso de las mentiras se disipó como la niebla matutina. Días después, con Javier recuperándose en casa, rodeados de la familia que se multiplicaba como en una novela de García Márquez, tías de Medellín trayendo arepas, primos de la costa contando chistes para aligerar, procesamos la verdad. La policía desmanteló la red pequeña, pero el caso nos dejó cicatrices. Terapia para Javier, un cambio de trabajo para él en una ONG de vivienda social, y para mí, una determinación nueva como maestra, enseñando a mis alumnos no solo letras, sino resiliencia. Camila, con su inocencia intacta, nos unía más que nunca, sus abrazos un recordatorio de que en esta ciudad de contrastes, de lluvias torrenciales a soles abrasadores, el amor y el apoyo familiar eran el verdadero andamio contra las tormentas. Bogotá siguió su ritmo caótico, el tráfico rugiendo en la Caracas, los mercados vibrando con vida, los cerros guardianes de secretos. Pero en nuestro apartamento de Teusaquillo, con las fotos de Cartagena en las paredes y el café negro en las mañanas, reconstruimos, Javier y yo, más honestos, más fuertes. La trampa se había cerrado, pero nosotros habíamos escapado, forjados en el fuego de una noche que cambió todo. Y en el fondo, sabíamos que el coraje nace no de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo juntos.